Hola, ¿qué tal familia Plenitud? Qué gusto tenerlos aquí un domingo más reunidos para escuchar la palabra de Dios. La palabra está hoy en manos de Hani y Dani, que son encargados del área de cuidado pastoral. Así que los invito a que se queden conectados. No olviden que vamos a tener un tiempo de oración y también de alabanza. Bienvenidos. Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Como siempre es un gusto para nosotros pues estar aquí con ustedes y saludarles. Y bueno, hoy tenemos una palabra muy especial que creemos que viene de parte de Dios para ti. Y el mensaje de hoy se titula De visita a permanencia. Y todos hemos tenido la experiencia de invitar a alguien a nuestra casa, alguien que apreciamos, alguien que valoramos, y pues hemos enfrentado la situación de querer alargar el momento. Quizá estamos pasando un excelente tiempo platicando, riendo, y de pronto vemos la hora y decimos, ay, un poco más. Y entonces sacamos la botana y ese tiempo se alarga. Y vemos otra vez el tiempo y sacamos ahora el postre y se alarga esa visita. Y así vamos alargando, pero finalmente llega un momento en el que las visitas tienen que partir y ese tiempo debe terminar. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo no pasa esto, de que se termine el tiempo. Y el día de hoy pues vamos a descubrir por qué, así es que no te lo pierdas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar. El primer punto que vamos a ver es la visita del Espíritu Santo. Pero bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Mira, en 1 de Juan 5:7 dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces estamos viendo aquí que está hablando de que el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Entonces de esta persona del Espíritu Santo es la que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, este Espíritu Santo pues lo podemos ver desde el inicio de la creación. En Génesis ya se hablaba del Espíritu Santo. Te voy a leer lo que dice Génesis 1:1, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que desde la creación el Espíritu de Dios ya estaba ahí, moviéndose, actuando, ya estaba haciendo cosas. Entonces, pero podemos darnos cuenta que desde siempre estuvo, ¿no? Y bueno, este Espíritu Santo vino a ser presentado a nosotros por Jesús. Pero bueno, ¿qué pasó entre el inicio de la creación y que llega Jesús a enseñarnos quién es el Espíritu Santo? Bueno, en este lapso el Espíritu Santo estuvo obrando en la tierra, pero no lo hacía de manera permanente. Lo hacía solamente en ocasiones especiales, para propósitos específicos. Llegaba el Espíritu Santo, hacía una obra y entonces se retiraba. ¿Okay? Y bueno, les voy a dar algunos ejemplos de esta obra del Espíritu Santo en personas comunes y corrientes, pero que fueron utilizadas por él. En el caso de Josué, es el que quedó de sucesor después de que Moisés saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, y lo lleva ya hacia la tierra prometida. Y bueno, cuando Moisés llegó el tiempo en el que se retirara, Josué fue el que quedó en su lugar. Y bueno, este Josué dice lo siguiente en Deuteronomio 34:9: ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Aquí podemos ver que el Espíritu de Dios visitó a Josué para darle la sabiduría que necesitaba, pues porque iba a gobernar al pueblo de Dios. Entonces, para que pudiera hacerlo de una manera correcta, vino el Espíritu de Dios sobre Josué y le dio sabiduría para poderlo hacer. ¿Okay? Después de Josué, más adelante, vienen los jueces, que los jueces eran personas que cuando el pueblo de Dios se alejaba ya demasiado de él, caían así como muy bajo, muy bajo, muy bajo, y otros pueblos los conquistaban, y entonces ya estaban así como en lo peor, y siempre que estaban ahí abajo, Señor, ayuda, no sé qué, ahora sí, no sé qué, y entonces clamaban a Dios,
Dios los escuchaba y mandaba a estos que les llamaba jueces, que eran más bien como líderes, digamos, militares o alguna cosa así, que Dios levantaba en algunos momentos para poder sacar al pueblo de Israel de la opresión en la que estaban viviendo en ese momento en particular. Salían de esa opresión, volvían a alejarse de Dios, caían, y Dios levantaba a otro juez. Y volvían a levantarse y otra vez caían, como no nos pasa a ninguno de nosotros, que de repente nos alejamos. Pero bueno, así el pueblo de Israel caía y Dios los levantaba. Bueno, para esto Dios usó los jueces. Y estos jueces, te voy a mencionar algunos, estuvo Toniel, estuvo Gedeón, estuvo Jefté, y te voy a hablar un poco de Sansón. En Jueces 15, 14 y 15 dice lo siguiente: Sansón había sido atado, lo iban a llevar pues para tenerlo ya preso. Y entonces dice aquí en Jueces 15, 14, cuando llegaban hasta Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Pero entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él, es decir, sobre Sansón. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego y las ataduras se cayeron en sus manos. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces, este hombre que ya iba aprisionado, atado y que ya lo iban a llevar, el Espíritu de Dios llega, lo llena, le da la fuerza para romper como si no fueran nada estas cuerdas que lo estaban atando, agarra una quijada y empieza a pelear contra 1000 cuates y los mata. Entonces, en ese momento, pues a él le ayudó con fuerza sobrenatural para poder enfrentar esta situación que estaba ante la que estaba, ¿no? Bueno, después viene Samuel. En el caso de Samuel, el Espíritu del Señor lo confirmó a Samuel como un profeta. A Samuel le daba a Dios su palabra y Samuel la decía al pueblo, y en varias ocasiones eso que él decía pues se volvía cierto, y entonces en eso confirmaban que Dios estaba hablando a través de Samuel a su pueblo. Entonces lo visitaba, pero para dar algunas palabras específicas que él tenía que dar hacia las personas. Después de los jueces llega ya la etapa de los reyes, y te voy a hablar de uno de estos reyes que es Salomón. Él también pidió sabiduría a Dios, y Salomón fue también lleno de sabiduría de parte de Dios para poder gobernar al pueblo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver otra vez el Espíritu de Dios posando sobre otra persona. También después llegó Elías, y a Elías el Espíritu de Dios lo llenó para poder hacer milagros, hacía cosas, pasaban cosas sobrenaturales a su alrededor porque el Espíritu de Dios estaba con él, ¿no? Y en el caso de Eliseo, que Eliseo todavía le dijo a Elías que yo tenga el doble de porción de lo que tú tienes del Espíritu, y Dios se lo concedió. Y entonces Eliseo tuvo el doble de porción todavía que Elías, y también Eliseo, aparte de estos milagros con cosas sobrenaturales que podían pasar cuando él estaba, también tenía la capacidad de sanar a las personas. Ya digo, llegó a sanar a un leproso, y bueno, en fin, o sea, tenía esta capacidad, ¿no? Eso pasó ahí. Bueno, después llegaron los profetas, y bueno, ellos fueron llenos de Dios, de parte de Dios. Estuvo Daniel, estuvo Ezequiel, fueron hombres que escuchaban la voz de Dios también y que hablaban al pueblo las cosas que Dios quería que el pueblo supiera. Entre ellos encontramos a Isaías, y bueno, es del que te voy a platicar el día de hoy, porque Isaías nos presentó a la persona de Jesús muchísimo antes de que naciera, pero él fue el que ya estaba hablando acerca de esta llegada de Jesús, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en Isaías 7:14. Aquí Isaías profetizó que nacería un niño de una virgen y que le llamarían Emanuel. Es decir, ya estaba dando las señales de tanto del nacimiento de Jesús, de una virgen como tal, como el que Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ya estaba anunciando que Dios iba a estar habitando entre nosotros en la persona de Jesús. Bueno, eso muchísimo antes, te repito, de que Jesús naciera, ¿no? Y en Isaías 11:2, hablando también sobre Jesús, Isaías dice lo siguiente: el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, aquí Isaías estaba ya haciéndonos también referencia en Jesús, que el Espíritu iba también a estar morando en él. Pero como ya lo vimos, a lo mejor moró en uno con sabiduría, moró en otro con señales, ¿no? Sanar. Pero en la persona de Jesús, todo lo que es el Espíritu de Dios se iba a verter en él,
y lo iba a llenar de tal forma que todo lo que el Espíritu Santo es y todos esos dones del Espíritu se iban a experimentar, los íbamos a poder ver en la persona de Jesús, es lo que estaba diciendo Isaías, ¿no? Después, en Isaías 61:1 dice, y esto ya Jesús lo leyó posteriormente refiriéndose a él mismo, o sea, Jesús un día llega al templo, abre este libro de Isaías y lee esta versión, o bueno, esta porción, perdón, y él ya le dice a la gente, aquí estaba Isaías hablando de mí, ¿no? Entonces, Isaías dice lo siguiente, en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros y pregonar el año del favor del Señor. Entonces, con esto, Jesús estaba dando a entender que Él era esta persona de la que Isaías estaba hablando y que en Él íbamos a poder ver todo esto que Isaías ya estaba profetizando desde mucho antes, ¿no? Y bueno, Jesús precisamente, al tener todo este conocimiento y ser plenamente lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces Él es quien se encarga de presentarnos al Espíritu Santo. Y es aquí donde vamos a entrar al segundo punto, que se llama la presentación del Espíritu Santo. Ya vimos en la primera parte, que nos platicó mi esposo, que el Espíritu Santo antes visitaba a personas específicas para cumplir propósitos específicos. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él presenta al Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulos 14, 15 y 16. Pero ¿en qué contexto Jesús nos está presentando al Espíritu Santo? Pues precisamente es antes de su muerte. Jesús había cenado con sus discípulos y posterior a ello sale y empieza a darles palabras a sus discípulos, y estas palabras son enseñanzas antes de su partida. Entonces, imaginemos esto, cómo le cae a los discípulos. Después de haber estado varios años con Jesús, Jesús les dice, por ejemplo, en Juan 13:1, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Entonces vemos aquí el amor de Jesús por sus discípulos, pero Él sabía que había llegado el momento de dejarles. Lo encontramos también en el versículo 31 al 33, que dice lo siguiente. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de Él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Entonces, este es el contexto, es un contexto de despedida, de palabras finales. Jesús está anunciando su muerte, Jesús está anunciando que ha llegado el momento de partir. Y entonces, en el capítulo 14:1, dicen, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, ante esta noticia que genera en los discípulos tristeza, que el corazón se les turbe, Jesús anuncia y presenta a la persona del Espíritu Santo. Y es en este capítulo, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16, donde Jesús varias ocasiones habla acerca de la venida del Espíritu Santo y cuál va a ser la obra del Espíritu Santo. Es como si Jesús estuviera diciendo, no se angustien, déjenme presentarles a otro como yo, pero que se va a quedar con ustedes. Yo me voy a ir, pero Él va a venir. Así que no se preocupen, no se angustien.
no van a quedar solos. Me encantan las palabras de Jesús, como siempre están más adelantadas a lo que nosotros podemos sentir, y entonces ya de ahí vemos un apapacho para el corazón de los discípulos y que también es un apapacho para nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca del Espíritu Santo en Juan 14, 15 al 17. Acompáñenme a leerlo. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Aquí podemos ver algunas características con las que Jesús está presentando al Espíritu Santo. En primer lugar, dice que es el abogado defensor. El abogado defensor viene del griego parakletos y significa parakletos alguien que ha sido llamado a estar al lado del otro. Es una presencia constante, es un intercesor, es un intercesor cuya función es ayudar. Además también el significado de parakletos es consolador, consejero. Aquí entonces Jesús estaba diciendo, va a venir el abogado defensor, quien es el que les va a acompañar en su andar, pero en su andar diario. Ya Jesús no estaba hablando de una visita como en el Antiguo Testamento, aquí está hablando de una permanencia constante. Por eso dice aquí en Juan, estará con ustedes para siempre. Además dice que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda verdad. ¿A qué verdad? A la verdad acerca de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos hacia la verdad acerca de lo que Jesús es y lo que Jesús había hecho. Además, algo muy importante que dice estos versículos es que Él vive con ustedes y dice, y estará después en ustedes. Están el con, ¿sí? Y después habla en. Entonces, aquí Jesús está diciendo que nosotros íbamos a hacer esta morada del Espíritu Santo. Y es aquí en donde podemos ver claramente cómo pasa de ser una visita a una permanencia. Además, dice que Él iba a enseñar todo y les recordaría cada cosa que había dicho. Y esto está confirmando lo que mi esposo leyó en Isaías 11:2, que mencionaba algunas características del Espíritu Santo, como el espíritu del conocimiento y que iba a revelar cosas acerca de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, una de sus funciones iba a ser enseñar y recordar todo lo que Jesús había dicho. Juan 15:26 también habla acerca de una presentación del Espíritu Santo, que hace Jesús. Y podemos leerlo y dice lo siguiente: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Reforzando las ideas anteriores, Jesús presenta nuevamente al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Además, dice que el Espíritu Santo vendría del Padre y además dice que Él dará testimonio de mí. Nuevamente vemos cómo Él nos va a recordar todo lo que Jesús dijo, todas las enseñanzas y las palabras de Jesús. Algo importante aquí, que también mi esposo había tocado al inicio, es ¿quién es el Espíritu Santo? Y aquí podemos leer el pronombre Él. Él les dirá, Él es el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre, Él dará testimonio de mí. No está diciendo eso, no está diciendo esto, porque el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona y es la persona de Dios aquí con nosotros, morando en la tierra con nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo. Finalmente, Juan 16, del 6 al 9, ahí nuevamente Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Me parece maravilloso cómo Jesús está reforzando que viene el Espíritu Santo, que viene el Espíritu Santo, y es que el momento era difícil, pero
está diciendo, no se desenfoquen, viene el Espíritu Santo, se los quiero presentar. Y entonces vemos aquí, dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y vamos ahora a los versículos 13 y 14, que dicen lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Nuevamente vemos aquí cómo aparece la palabra Paracletos, que es abogado defensor, para presentar al Espíritu Santo. Aquí dice que otra de sus funciones es convencer al mundo del pecado. Y aquí claramente Jesús dice en qué consiste el pecado, y es en no creer en Jesucristo. Y nuevamente vemos cómo Él va a guiarlos a toda verdad. Entonces, esta es la presentación, y es como cuando alguien te dice, oye, quiero presentarte a esta persona. Y esta persona es profesora, es terapeuta, hace esto. Y entonces te deja con la persona y te dice, te dejo en buenas manos. Y entonces tú, gracias a esa presentación, te sientes en confianza y ya dices, mucho gusto, sí, claro, entonces tú haces esto, sí, bueno, ven, vamos a sentarte, y te sientes en confianza absoluta. Esto es lo que estaba haciendo Jesús al presentar al Espíritu Santo a sus discípulos, pero el día de hoy también Jesús nos presenta al Espíritu Santo a todos nosotros. Él quiere que conozcamos al Espíritu Santo, y no como una visita, no como algo lejano, sino precisamente como lo dice el significado de la palabra de su nombre, Paracletos, el que viene aquí a andar junto a mí, a revelarme cosas acerca de Jesús, a guiarme a la verdad y a recordarme las palabras de Jesús. ¿Cuántos no necesitamos recordar las palabras de Jesús todos los días? Yo necesito recordar las palabras de Jesús todos los días de mi vida. Es una necesidad, es algo que yo tengo que hacerlo, lo siento en mi vida, es lo que me fortalece. Entonces, muchas veces cuando estamos en nuestro andar diario, de pronto viene a nosotros un no temas, de pronto viene a nosotros un yo estoy contigo, de pronto viene a nosotros un permanece en mí. Ahora, eso no es algo que se te ocurrió de la nada, esto es algo que el Espíritu Santo hace porque una de sus funciones es recordarte las palabras de Jesús. Entonces, es una invitación que hoy Dios nos está haciendo a tomar esa presentación y decir, ay, wow, gracias Jesús por presentarme al Espíritu Santo, por decirme lo que iba a hacer. Y la presencia del Espíritu Santo ya no es como el ejemplo del inicio, de la botanita, ¿no? Entonces, bueno, saco la botanita, saco el postre, porque sé que va a llegar un momento en el que se va a ir. El Espíritu Santo ha venido aquí para permanecer en mi vida y en tu vida. Ha pasado de ser una visita a una permanencia. Ahora, ¿qué hizo posible esta permanencia del Espíritu Santo? Bueno, ya dijimos que el Espíritu Santo estuvo desde el inicio, que visitaba de repente. Viene Jesús lleno del Espíritu Santo y nos presenta quién es el Espíritu Santo. Pero bueno, en este periodo donde estaba Jesús habitando entre nosotros, pues el Espíritu estaba en la persona de Jesús, pero en nadie más, en otro ser humano no se encontraba. ¿Dónde sí se encontraba? Había un templo en ese entonces en el que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, sí habitaba en un lugar específico dentro del templo, ¿no? El lugar se llamaba el lugar santísimo. Y bueno, para más o menos no hacerlo tan largo, este templo tenía como diferentes cámaras donde ibas tú entrando, y la más profunda, la última, era la cámara donde se encontraba la presencia de Dios, y era el que se le conocía como el lugar santísimo, ¿no?
Este lugar santísimo estaba dividido por otro lugar que se llamaba lugar santo, que era el previo, con una cortina. Ahorita te explico por qué te estoy mencionando todo esto. Bueno, ¿qué es lo que no podía hacer que el Espíritu Santo habitara en todos lados? Pues el pecado que tenemos, que nos separaba de Él. Para poder llegar a este lugar santísimo que te comento, estaba una persona específica que tenía que hacer ciertos rituales específicos de limpieza, purificarse, hacer un sacrificio, no sé qué, y ya hasta que por fin, después de todos los filtros, podía llegar ya entonces a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios y el pecado no se llevan. Entonces una persona que no hubiera pasado por este proceso de purificación no se podía presentar delante de la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, incluso lo que hacían era amarrarles amarrarles un mecate o algo así para que cuando llegaban hasta el fondo, si de repente algo pasó mal en la purificada, caía muerto y pues tenían que jalarlo con el mecate para que pudiera, nadie más podía entrar ahí obviamente para sacarlo. Esa era la manera en la que lo podían sacar. Así a esa magnitud de la presencia de Dios, y por eso no podíamos como presentarnos delante de la presencia de Dios porque era mucho para nosotros, ¿no? Y digo, lo sigue siendo, pero ahorita te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ahora, cuando Jesús muere, o sea, como te comento, este sumo sacerdote tenía que hacer algunos ciertos sacrificios para poder llegar hasta allá, ¿no? Mira lo que dice aquí Hebreos 7, 26 y 27 acerca de Jesús, porque lo que Jesús hizo fue un sacrificio precisamente. Y estos sacrificios que hacían los sumos sacerdotes eran como para expiar los pecados del pueblo. Y lo tenían que hacer así una vez, otra vez. Pero llega Jesús, ofrece su cuerpo para ser maltratado como sacrificio, pero por todos y una única vez. Y dice en Hebreos 7, 26 y 27, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque Él es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, cuando Jesús entrega su vida y dice, consumado es decir, por fin se logró a lo que vine a la tierra, y muere, entonces dice ahí que pasó algo muy significativo, que fue que este velo que yo te comenté, que separaba el lugar donde estaba la presencia de Dios hasta el fondo de lo demás, se rompe, se rasga de arriba para abajo, dándonos a entender que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya Jesús había cubierto los pecados de todos nosotros y su muerte nos restauraba a una posición en la que podemos convivir nuevamente con Dios, ¿ok? Si no lo conoces, te lo voy a decir, si ya lo conoces seguramente lo recuerdas, desde el inicio de la creación, Jesús dice que caminaba con Adán y Eva, ¿no? Estaban ahí Adán y Eva y Él convivía con ellos. Podemos ver entonces desde el inicio de la creación que Dios ha tenido siempre un anhelo por convivir con nosotros, pero ¿dónde se rompió esa relación? Cuando entró el pecado con el hombre. Se mantuvo por muchos años y esta presencia de Dios no podía acercarse a nosotros a convivir porque el pecado no lo permitía. Pero cuando llega Jesús, muere, limpia nuestros pecados y nos permite presentarnos limpios delante de Dios. Entonces esta presencia de Dios ya no tenía que estar ahí hasta el fondo resguardada, sino que se rompe el velo dándonos a entender que ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y no solo en un lugar específico, donde sea, porque la presencia de Dios ya podía estar habitando entre nosotros, como dice Hani, y no solo entre nosotros, sino con nosotros. Entonces, podemos ver este anhelo de Dios desde el principio para convivir con nosotros, y Jesús hizo posible nuevamente nuestra relación con Dios. Y no solo eso, sino que ahora, así como el Espíritu hacía morada en este lugar, en este templo, como dice mi esposa, ahora podía ser morada también en nosotros. Y ahora tenemos esta unión con el Espíritu Santo.
Gracias a Jesús. Ahora, en resumen, podemos entonces ver que el Espíritu Santo está desde siempre y va a estar para siempre, que está con nosotros y en nosotros, y que nos acompaña también en nuestro diario andar, ¿no? Él nos enseña desde las cosas sencillas, pueden ser, hasta, como Hani decía, pues la revelación del corazón de Dios en la persona de Jesús, para que lo conozcamos, para que entendamos quién Él es y que lo abracemos como nuestro Salvador. Y el día de hoy queremos invitarte a dos cosas. La primera es, si tú no has escuchado, hasta el día de hoy no habías escuchado acerca del Espíritu Santo, de su obra, de su función, puedes tú invitar a Jesús a tu vida. Y cuando Jesús entra a nuestras vidas, el Espíritu Santo entra también a nuestras vidas. Y entonces mora con nosotros y en nosotros. Y el segundo llamado va hacia todas las personas que ya conocen de Jesús, y el Espíritu Santo entonces ya mora en nosotros. Pero aquí sucede que a veces no hacemos consciente la presencia del Espíritu Santo. Y entonces la invitación del día de hoy es hacer consciente la presencia del Espíritu Santo, hacer consciente que el que está al lado de ti en tu andar diario es el Espíritu Santo, que Él es el que te guía, Él es el que te conduce, Él es el que te revela, Él es el que te enseña, Él es el que ahí está siempre, pero a veces no lo hacemos consciente. Yo muchos años de mi vida crecí con una idea del Espíritu Santo que me daba mucho temor, hasta que ya más grande se reveló a mí el Espíritu Santo y me dijo, yo soy el que está aquí junto a ti. Y estábamos platicando mi esposo y yo cuando estábamos preparando esta plática, que alguien que está junto a ti todos los días, pues ve todo lo que tú haces, te conoce, te entiende perfecto, sabe lo que te gusta, sabe lo que no te gusta, porque está ahí contigo, está caminando junto a ti. Y entonces, como está caminando junto a ti, te puede decir, oye, cuidado, te vas a tropezar. Oye, ¿ya viste eso? Oye, presta atención a aquella otra cosa. Así el Espíritu Santo, como está caminando con nosotros, nos va alertando, nos va guiando, nos va aconsejando, nos va consolando, nos va abrazando, nos va hablando. Pero es necesario que el día de hoy hagamos consciente el regalo de su presencia y de su permanencia con nosotros. Y además, otra cosa que Dios nos enseñaba era que también con el Espíritu Santo entablamos una relación. Entonces, lo que nosotros estamos dándote de parte de Dios acerca del Espíritu Santo, aún puede aumentarse, y eso depende de la construcción de la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. Así como conocemos a una persona y salimos con ella y vamos y platicamos, así el Espíritu Santo, como decía mi esposo, quiere que tú le conozcas aún más. Tú que ya le conoces y que sabes que el Espíritu Santo mora en ti, entonces haz consciente su presencia, pero conoce y profundiza tu relación con Él aún más. Así es. Y pues bueno, esperamos que este mensaje te sirva mucho. Yo creo que nos conviene, bueno, digo, Jesús mismo lo dijo, nos conviene, o sea, y yo lo creo, yo lo sé, que nos conviene que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque de verdad Él nos va orientando en la vida. Y te puedo decir, o sea, desde las cosas más básicas hasta puedes pensar, el escoger una carrera, sí, el escoger una carrera. Una cierta actitud que tengo en mi vida, esa cierta actitud, o sea, él te susurra, ¿no? Y él te va enseñando, o sea, pero tienes que convivir con Él, como bien dices, o sea, así como decía ella, cuando te presentan a alguien, mira, te lo presento, y puede ser como de, pues ya lo conoció y pues ya ahí nos vemos, o a lo mejor puede ser, oye, pásame tu teléfono, me caíste súper bien, vamos a salir de aquí 8 días, o no sé, y entonces empiezas a entablar una relación, y esa relación, o sea, te permite conocer a la otra persona. Pues mientras más tiempo también tú pasas con el Espíritu Santo, pues más lo vas a conocer y Dios te va a enseñar cosas a través de Él, ¿no? Yo estaba platicando con mi esposa en la mañana, en mi caso yo le decía a ella, fíjate que para mí fue complicado
no tener como el consejo de un papá, ¿no? O un abuelo, o una figura como cuando yo era más joven, digamos de autoridad mayor que yo, que me diera consejos. Y lo que a mí me sirvió fue pues el Espíritu Santo que me ayudaba, ¿no? En algún momento yo le estaba platicando en la mañana a mi esposa que en una ocasión Dios me habló así súper fuerte con respecto a mi apariencia. En ese entonces, de entrada no tenía mucho dinero a lo mejor para invertir en mi ropa, pero la verdad es que me daba igual como me viera, ¿no? Y entonces, en esa ocasión en particular, así fue muy claro que Dios me enseñó así, como me puso delante de mí y me dijo, ¿tú quieres que la gente escuche lo que tú quieres decir de mí? Sí, pues sí, Dios. Ok. Entonces me dijo, tú estás acá, abajo, y así te ves, y así eres. O sea, estás aquí porque yo vengo de un trasfondo pues humilde, digamos, ¿no? O muy humilde. Entonces, él me decía, si no creces, vas a impactar a la gente, al amor que está aquí alrededor de ti, pero Dios me hizo entender, hay mucha más gente a la que yo quiero llegar, pero si tú no creces, te vas a quedar aquí abajo y solamente vas a llegar a esta cantidad de gente. Pero él me dijo, pero si tú creces en tu forma de verte, en tu intelecto, en tu preparación, en tu manera de hablar, o sea, si yo iba creciendo en estas cosas, entonces mi rango de alcance para poder ayudar a la gente a conocer de Dios no iba a estar aquí abajo, iba a estar hasta acá. Y entonces yo podía hablarle a los de acá, 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 pero entonces yo tenía una gama más amplia para poder realmente pues hacer algo que impactara más que si yo me quedaba como aquí hasta abajo, ¿no? Y eso yo sé que fue el Espíritu Santo revelándome algo que Dios quería para mi vida, y eso que Dios sembró ahí pues fue lo que me ayudó a ponerme el propósito de crecer. Y hoy te puedo decir que gracias a Dios yo me puedo sentar a platicar con el presidente si es así necesario y sin ningún problema, porque gracias a Dios Dios me ayudó a crecer de tal forma que me abrió el panorama para poder pues hablar de él sin tener como esta limitante, ¿no? Entonces, pero eso fue algo que Dios me enseñó a mí y yo sé que fue el Espíritu Santo. Te estoy dando nada más un ejemplo para que veas lo que Dios puede hacer en tu vida y puede como, o sea, esa plática que tuve con Dios definitivamente fue un parteaguas en mi vida para poder llegar a hacer cosas mejores con mi vida, y es lo que Dios quería para mí y Dios lo quiere también para ti, ¿no? Y cuando lo empiezas a conocer, pues empiezas a ubicar más su voz y empiezas a ver cómo Él te habla, ¿no? A mí me habla, ya lo sabe mi esposa, a veces cuando ya sé que Dios me incomoda de cierta forma en el corazón, cuando quiere que me mueva hacia otra, o sea, que estoy en alguna cosa y ya me estoy estancando o algo así, ya quiere que me mueva hacia otra área, me incomoda hasta que ya digo, o sea, ya tengo que hacer algo porque ya no aguanto esta incomodidad. Sé también que es el Espíritu Santo. Entonces, aprende a escuchar al Espíritu Santo, convive con Él porque te conviene. ¿Ok? Así es que bueno, pues con eso nos despedimos el día de hoy y queremos hacer una oración para poder despedirnos. Si tú eres una persona que apenas conociste al Espíritu Santo, pues acércate hoy a Dios y dile, quiero conocerte más. Y si ya lo conocías, pues acércate hoy y dile, ayúdame a entenderte más y a aprovechar tu compañía en mi vida. ¿Okay? Entonces, Señor, te damos gracias por este mensaje que nos diste en esta mañana. Gracias porque sabemos que viene de tu corazón para nosotros, porque quieres que vayamos más allá en nuestra vida, y por eso el Espíritu Santo tú lo dejaste, porque sabías que había cosas que solos no íbamos a poder hacer, pero con tu compañía y a través del Espíritu Santo lo íbamos a poder hacer. Y te damos gracias, te pedimos que nos ayúdenos a entenderte mejor, a conocerte más, a saber distinguir tu voz, para que podamos pues disfrutar de tu compañía. Y gracias porque hoy puedes estar con nosotros. Gracias, Jesús, por lo que hiciste, que permite que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en nuestro día a día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Que tengas un excelente domingo. No te pierdas, todavía siguen todavía otras pláticas sobre el Espíritu Santo, no te las vayas a perder. Y pues bueno, como siempre, ya les he dicho, es un gusto saludarles.
promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz, abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación, esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy junto a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria. Muchas gracias a Hani y Dani por la palabra de hoy, fue realmente increíble. Los invito a que se suscriban a este canal, no olviden ponerle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones con cada nuevo video. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y los links se encuentran en la caja de descripción.
Y pues sin más, nos despedimos. Que tengan una bendecida semana.